Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 9. Versículo 7. Y si encontró, nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra. Amén. Ya leeré la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Vemos aquí, nos está hablando de que Dios eligió, ¿cierto? Que Dios escogió a Abraham, así como escogió a Jeremías, así como lo eligió a usted, como me eligió a mí. ¿Y desde cuándo nos eligió? Desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Amén. Nosotros fuimos elegidos, somos elegidos, ¿sí? Pero antes de eso también fuimos llamados, ¿cierto? Y todo aquel que está fuera, dentro de ese proceso de ser llamado. El problema es que, como dice la palabra, somos muchos los llamados y dentro de esos muchos, pocos los escogidos. ¿Por qué? No solamente porque es Dios el que elige, sino porque muchos rechazan ese llamado, ¿sí? En muchas ocasiones, nosotros mismos o diferentes denominaciones pueden llevar esa palabra de Dios hacia el mundo, hacia los que están afuera, hacia los que se están perdiendo, hacia los que necesitan de Cristo en este momento en su corazón. Pero muchos de esos, a pesar de su necesidad, están atados, están amarrados, ¿sí? Encadenados y rechazan el empezar a vivir en Cristo. Y por ese rechazo también dejamos de ser escogidos, ¿sí? Dice la palabra que el Señor tiene a algunos, ya están marcados, ¿cierto? Marcados porque son elegidos desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su madre. Ya el Señor tiene a unos predestinados, ¿sí? ¿Para qué? Para algún trabajo, algún proceso. Pero todo tiene, digamos, un encaminamiento. Dios tiene todo fríamente calculado, se puede decir, ¿sí? Todo estructurado, ¿sí? El día de hoy yo le puse nombre a esta palabra que traigo, le puse el porqué del proceso, el porqué de todo lo que pasamos en nuestra vida con Cristo, ¿sí? Cuando nosotros estamos allá afuera, nuestro camino es ancho, inmenso y tenemos libertad de hacer todo lo que queremos. Igual acá tenemos esa libertad, pero conocemos que tenemos un precepto, tenemos una guía, tenemos una palabra a la cual tenemos que obedecer, ¿sí? Y cuando decidimos seguir a Cristo, sabemos que ese camino deja de ser ancho y se empieza a poner delgado y probablemente cuesta arriba. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Y para alcanzar ese propósito que tiene el Dios para nosotros,
hay que pasar por, se puede decir, también nos toca cruzar ese mar rojo como le tocó al pueblo de Israel, ¿sí? Y venir perseguidos por el faraón. Pero el Señor tiene un propósito y no va a dejar que Faraón nos toque. Siempre va a estar Él en medio, así como la columna de nube y como la columna de fuego. El Señor está ahí, ¿sí? Porque Él prometió estar con nosotros. Él prometió aquí, cuando dijo que tenía elegido a Abraham, dice que le prometió muchas tierras. Y el Señor es justo y fiel con lo que promete, ¿sí? Pero para que nosotros podamos recibir y alcanzar esas promesas divinas, eso que el Señor tiene preparado, tenemos que pasar por un proceso, ¿sí? Tenemos que ser probados por Dios. Estuve leyendo muchas historias acerca de personajes bíblicos que pasaron por procesos, ¿sí? Que pasaron por ser rechazados por sus familiares, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esos que fueron rechazados, que no estaban dentro del agrado del ser humano, de sus personas que tenían que estar acogiéndolas, eran rechazados por las personas, por sus familiares, pero eran elegidos por Dios. Tenemos el caso de Jacob. Jacob, viéndolo bien, no fue primero, nació primero su hermano, pero Dios lo había elegido a él. Y los destinos de Dios no se pueden cambiar, ¿sí? Era Jacob el que tenía que pasar por ese proceso para lo que Dios tenía predestinado para ese pueblo, amén. Asimismo, dentro de la misma historia vemos a Lea. A Lea nadie la miraba, ¿sí? Era la poco agraciada. Sus hermanos se reían de ella. Las personas, los caballeros que iban a querer cortejarla decían, no, si esta no está demasiado malita, ¿sí? Lea nunca fue elegida por nadie, ni siquiera por su esposo, pero sí fue elegida por Dios para darle el primogénito a Jacob, ¿cierto? Sí, porque los propósitos de Dios son únicos, ¿sí? Y Lea pasó por muchas tristezas, se hacía llamar la mujer que llora porque lloraba mucho, por eso, porque estaba muy triste, porque siempre era rechazada, siempre sufrió el rechazo. Pero ¿qué pasó? Creyó en un Dios que no conocía. Un momento apareció Jacob y le contó la historia de aquel Dios de sus padres, y sin saber y sin conocerlo, ella creyó en ese Dios. Y ese fue el primer paso por el cual Lea pasó para empezar al Señor a mirarla a ella. Ella empezó a hablar con Dios, empezó a orar sin saber cómo hacerlo. Y en ese momento el Señor la miró con agrado, ¿sí? Y empezó su vida a cambiar, ¿sí? Desde el momento en que ella creyó en que existía un Dios, su vida dejó de ser, digámoslo así, dejó de ser la persona invisible, empezó a notarse. Tanto así que siendo ella la menos agraciada, se casó primero con el hombre que la otra quería. ¿Ah? Pero solamente Dios hace eso con sus elegidos, porque ella estaba elegida para ese plan, para ese propósito que Dios tenía. Amén. Pues mis hermanos, vamos a hablar acerca en el libro de Mateo 22:14, dice lo que les había dicho al primero, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿sí? Y nosotros queremos y debemos empezar a trabajar para poder ser esos escogidos de Dios. Amén. Cuando en el transcurso de nuestra vida nosotros tendemos, ¿cierto?, a sentir como ese rechazo, porque desde el vientre de la madre, ¿cómo se puede decir?
el Señor empieza a trabajar en el proceso. Hay muchas ocasiones en que el enemigo sabe que aquel niño que viene le va a traer muchos problemas y complicaciones. Y desde ahí empieza a atacar, desde el vientre de la mamá. Porque sabe que no va a darle, o sea, que va a ser su piedra en el zapato, como se puede decir. Lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. El enemigo sabía que Él lo iba a derrotar. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Desde el momento en que María quedó embarazada empezó la persecución. Y en el momento que nació peor. Así lo mismo lo vemos con Moisés. En el momento que Moisés nació, ¿qué pasó? Querían matar a todos los niños. O sea, no a todos los niños, explícitamente a él. Murieron unos inocentes. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que Moisés era el libertador. Entonces no podía permitir que ese libertador creciera, se hiciera fuerte, ¿sí? Y pudiera llevar a cabo el plan que Dios tenía. Y Moisés tuvo que pasar por proceso, prueba para cumplir el propósito de Dios. Amén. Asimismo el pueblo pasaron por procesos, pruebas para cumplir el propósito de Dios. Asimismo nosotros pasamos por procesos, pruebas para cumplir el propósito de Dios. Nosotros estamos por un propósito. No sabemos cuál es el propósito, pero para ese propósito tenemos que entrar por, se puede decir, un control de calidad. ¿Sí? Instrumentos, ahí vemos, mi hermano, el piano, ese bafle, el televisor. Cuando le estaban inventando, tuvo que pasar por un control de calidad, hacerle muchas pruebas, y dentro de esas muchas pruebas fallaron algunas. ¿Sí? El aparato todavía no está listo, toca cambiarle aquí, arrancarle acá, no está listo. Asimismo vamos a hacer un celular irrompible, podemos decir. Vamos a probarlo desde el primer piso, lo lanzamos y se rompe, todavía no está listo. Así que lo vamos a volver a crear. A eso hace el Señor con nosotros. El Señor tiene ese propósito en tu vida. Probablemente, voy a poner el ejemplo con Daniel. El Señor lo tiene como un gran evangelista, ¿sí? Y empieza su proceso desde el momento de que es concebido. Su propósito, el enemigo quiere estar encima, tratando de impedir que ese futuro evangelista y el que se va a ganar millones de almas llegue a ese propósito. ¿Y cómo lo hace el enemigo? Metiendo piedra de tropiezo, dañando, ¿sí? Sus sentimientos, su corazón, no sé, de alguna manera. Pero el Señor tiene un propósito con él y por más que el enemigo intente, no va a poder, ¿sí? Pero tiene que irlo preparando. Ahí es donde entran nuestras pruebas. Ahí vamos siendo preparados. Tiene que prepararlo porque no puede llegar de un día a otro a ganarse, digamos, esas almas, porque el enemigo se va a enojar. Entonces él tiene que tener en ese momento capacidad para resistir. ¿Y cómo adquiere la capacidad para resistir? Siendo probado por Dios, pasando por ese control de calidad, ¿sí? Y ahí es donde vienen nuestras tristezas, ¿sí? Nos pasan muchas cosas, pensamos y decimos ¿por qué? ¿Por qué de esto? ¿Por qué de lo otro? No hay que preguntar por qué, sino para qué. Porque el Señor tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito con cada uno de nosotros y con cada una de las situaciones por las cuales pasamos. Amén. Voy a leerles un pedacito acá de lo que habla acerca del objetivo del propósito, hablando coloquialmente, se puede decir así. Dice propósito, objetivo que se pretende conseguir, meta, finalidad o un plan que se tiene para el futuro.
El propósito es el que te impulsa a seguir adelante en tu camino. Y ese propósito te hace pasar por procesos, ¿sí? Amén. Y se puede decir que mientras nosotros vamos pasando por esos procesos, tenemos que ir teniendo esa resiliencia se dice, ¿sí? A ver, entonces vamos a hablar también del ejemplo de Job. Job en un momento de su vida estaba en la mejor etapa, en su mejor momento. Y vemos que Dios nos prueba dándonos mucho y también quitándonos. Muchas veces para conocer nuestro corazón, el Señor te puede dar en abundancia. Para saber si tú realmente tu corazón estaba con Él, porque Él es el único que nos ve. En lo físico nosotros podemos ver todas las cosas que hacen cada uno de nosotros y empezar a juzgar, ¿sí? Yo puedo ver al que está borracho, puedo ver al que robó y lo juzgo, puedo decir este es un ratero, un borracho y de todo, porque es algo que se ve, ¿sí? Y esos pecados pueden decirse carnales, porque son pecados carnales, ¿sí? Se ven y se corrigen, ¿sí? A través de, también puede decir, uno intenta humanamente cambiar cosas de su vida, pero hay cosas que no se pueden cambiar sin Cristo. Amén. Como podemos decir, tenemos esos pecados que se ven, ¿sí? Que se ven, que son carnales, como es físico, pero hay pecados que nosotros humanamente no los podemos ver, ¿sí? Puedo decir yo, mi hermana Paola, ¿sí? Yo la califico para que ella sea, ¿qué le puedo poner? Una gran predicadora puede ser, ¿sí? Porque físicamente yo veo que mi hermana Paola, ella está siempre ferviente, demuestra su fidelidad en Dios, pero yo no conozco su corazón. Y resulta que el Señor es el que escudriña los corazones. Amén. Y yo no sé, pero digamos estando en el cielo, que queremos estar todos queremos llegar a esa Canaán celestial, ¿sí? Y nosotros nos imaginamos que físicamente por las acciones humanas podemos estar todos, yo creo. Ay, yo espero ver a mi hermana Sandra, yo espero ver a mi hermano Roberto. Y resulta que cuando llego a la Canaán celestial no estaba mi hermana Sandra y no estaba mi hermano Roberto, pero estaba mi vecina la chismosa. ¿Pero qué pasó? Resulta que mi vecina la chismosa llegó alguien y le habló del Señor, ella se arrepintió y entregó su corazón sinceramente al Señor. Y desde aquel momento empezó a caminar con Cristo, empezó a dejarse guiar por ese camino angosto que el Señor tenía preparado para que ella llegara al proceso o al propósito que Él tenía para su vida. ¿Sí? Entonces, con eso sabemos que lo que el Señor nos pide es que tengamos, más que físicamente demostrándole al otro, el corazón sincero hacia Él. Amén. En Éxodo nos damos cuenta de que cuando empezó el proceso de persecución, el Señor les había dicho que Él iba a endurecer el corazón de Faraón, ¿sí? Les dijo, yo endureceré el corazón de Faraón y Él los va a perseguir. Parece que en el momento en que ocurrió la situación ya Moisés lo sabía, pero a lo mejor el pueblo no. Y en lugar, ellos
en lugar de creer en lo que el Señor les había dicho, porque Él les dijo, endureceré el corazón de Faraón, pero me glorificaré en Faraón. Y en ese momento el pueblo empezó a sentir miedo y empezó a orar y a pedirle a Dios y a decirle a Moisés que el faraón iba a acabar con ellos y todo eso. En ese momento Dios les dice, pero ¿por qué oran a mí? Ya el Señor les había hablado que Él iba a hacer algo, que Él tenía un propósito. Y el pueblo en el momento de esa prueba se le olvidó. ¿Y qué era lo que tenía que hacer el pueblo en el momento de la prueba? ¿Qué le dijo el Señor? Dile al pueblo que marche. ¿Por qué claman a mí? Dile al pueblo que marche, porque la palabra ya está dada y es esta palabra que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer en el momento de la prueba? Avanzar, marchar hacia adelante, no quedarnos y no ponernos a llorar y asustados estaban ellos. O sea, se les olvidó lo que Dios les había dicho y lo que Dios les había prometido, que Él se iba a glorificar y ese espíritu de Faraón no iba a poder alcanzarlos. Amén. Porque el Señor ya tenía estipulado algo. Ellos tenían que llegar a ese pueblo que el Señor les había prometido. Amén. Entonces, mi hermano, esa es la palabra que el Señor tiene para hoy. Y la idea es que avancemos en medio del proceso, en medio de la dificultad. Porque sabemos que en ese proceso está Dios haciendo control de calidad. ¿Sí? Tenemos que agarrarnos de sus promesas. Amén. Y hasta que el artículo no esté completamente de acorde con las especificaciones, ¿sí?, que está, el proceso no va a parar. El proceso no va a parar. La prueba va a seguir. El control de calidad va a seguirse haciendo hasta que ese artículo, o sea, nosotros, pueblo de Dios, mantos del río, lleguemos a la especificación que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Así que la idea es seguir avanzando, ¿sí? Y saber que cuando nuestro proceso va a terminar es cuando ya aquello que nos atormentaba y que nos dolía ya no duele más. Amén. Ahí sabemos que ese proceso culminó. Pero ¿qué pasa? Yo dije que hasta aquí, pero el Señor me dio. Amén. Sabemos que hasta ahí fue ese proceso. Pero resulta y acontece que ese proceso solo fue el primer nivel. ¿Sí? La primera temporada. Pasaste la prueba. Resulta que ahora te tengo que probar para algo más grande. Ahora abriste tus oídos espirituales y me escuchas. Ahora vamos al segundo nivel. Te voy a volver a procesar. Voy a volver a probarte. Voy a volver a lanzarte, pero no del segundo, sino del tercero. Vamos a ver si aguanta. ¿Sí? Ahora vamos a aguantar. Si se despega alguna piecita, hay que renovar. Vamos a ver qué fue lo que pasó y volver a hacerlo. Porque esta yo la tengo predestinada para algo grande, ¿sí? Para algo grande, para que cumpla con mi palabra, con lo que está estipulado aquí, en el nombre de Jesús, amén. Así que, si salimos del proceso, debemos seguir permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo, amén. Glorificamos a nuestro Padre Celestial y hacemos una oración, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Señor. Te damos gracias, mi Rey eterno, porque sabemos, Señor, que tú estás, Señor, en cada momento, en cada situación de nuestras vidas, Padre Celestial. En cada paso que damos, Señor, estás en nuestro corazón y pensamiento. Padre de la gloria, tendíamos a quejarnos, Señor, en el momento en que teníamos necesidad, escasez, Padre Celestial, no sabiendo que eras tú, Señor,
probando, Señor, para pasarnos a un nivel más avanzado, Padre de la gloria. Porque tú quieres, Señor, que avancemos, Señor. Padre, que subamos, Señor, hacia ese propósito que tú tienes para nuestra vida, Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por mi proceso, mi Rey eterno. Tú conoces mi proceso, Padre, y conoces el proceso de cada uno de nuestros hermanos, porque eres tú, Señor, el que está allí, Señor. Padre, tú estás en medio de ese proceso y no así. Padre, tú no permites, Señor, que el enemigo nos toque, Padre de la gloria. Padre, porque es el proceso el que nos va a hacer crecer, porque ese proceso es el que nos va a llevar, Señor, a donde tú nos tienes predestinado, mi Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el que, Padre, nos das el entendimiento y la sabiduría, Señor amado, en el momento oportuno, Señor, para saber, Señor, que las lágrimas derramadas, Señor, algún día serán secadas, Padre de la gloria. Padre, gracias te doy, mi Dios eterno, porque tú, Señor, estás con tu mano extendida, Señor, para levantarnos en cada caída, mi Rey. Padre, gracias te doy por tu fidelidad, Señor, y por estar, Señor, con nosotros desde aquel momento que Satanás quiso destruir nuestras vidas, Señor, porque tú nos tenías sellados, Padre, con tu sangre preciosa. Padre, gracias te doy, Señor, por esa fidelidad inmensa, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Señor eterno, por tu amor. Gracias por amarnos incondicionalmente, Señor. Gracias por habernos cambiado el nombre, Señor. Solo tú conoces, Señor, el nombre de cada uno de nosotros. Ese nombre escrito, Señor, en esa piedrecita, solo tú la conoces, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu fidelidad. Gracias, mi Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret y te pido, Señor, que sigas delante de mí cada día de mi vida, delante de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que sigas delante, Señor, de nosotros, guiándonos con esa columna de nubes, Señor, y esa columna de fuego, Padre de la gloria, con ese Espíritu Santo, Señor, Padre, que no nos deja, Señor, que no nos desampara, que no nos abandona, que está ahí, Señor, Padre, para con nosotros en todo momento, Señor. Gracias te doy, mi Rey eterno. Gracias te doy, Jehová, porque tú eres, Señor, el victorioso de Israel, Señor. Tú eres el victorioso de Israel. Gracias, Señor. ¿Y quién vive? ¿Quién vive, mi hermano? Cristo, y a su nombre. Gloria, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.